Hoy es el día de la resurrección del Señor Jesús. Hoy es el día maravilloso donde podemos decir gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria al Espíritu Santo, porque el poder se manifestó para mostrarnos a nosotros esto maravilloso que es la resurrección del Señor Jesús. Entonces vamos a comenzar a leer una porción de la palabra de Dios y mirando lo que significan sus palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces Juan 11, 25 al 26 dice la palabra del Señor. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto fue una conversación que Jesús tuvo con una de las hermanas de Lázaro que había fallecido. Y él estaba tratando de mostrar que hay una gran diferencia en lo que nosotros vivimos y en lo que Dios tiene en su propia voluntad. Él le dice: yo soy la resurrección y la vida. Si ustedes prestan atención a esa frase, la resurrección y la vida, ustedes se darán cuenta que no está repitiendo. Está hablando de dos cosas que son totalmente diferentes. Primeramente, habla de la resurrección. ¿Por qué? Porque es lo primero que nosotros experimentamos en nuestra vida, que es la muerte, pero la muerte física. O sea que nadie que transcurre este tiempo sobre la tierra va a quedar simplemente en esos pocos años, sino que hay una vida después de esta. Ahora la palabra de Dios dice que algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar. Si lo pueden bajar un poquito, por favor. Está retumbando aquí. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para muerte eterna. La cuestión es que nosotros tenemos que entender que esta resurrección no tiene que ver literalmente con la vida, sino tiene que ver con la muerte del cuerpo y la resurrección del cuerpo. La vida es aquello que Dios ha regalado al hombre, que lamentablemente algunos van a resucitar eternamente para estar en la presencia de Dios y otros van a resucitar eternamente para estar bajo el juicio de Dios. En la palabra de Dios lo llama infierno, las llamas eternas. La diferencia es si entendemos que Jesús es la resurrección y la vida, tenemos que darnos cuenta de que esas dos cosas que el Señor dice cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros vamos a resucitar en cuerpos glorificados y tener vida eterna juntamente con Él. Entonces es importante que este versículo de la palabra de Dios, que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta dice: ¿crees esto? ¿Cuán difícil es al hombre creer? Principalmente porque vivimos en el trajín de la vida que nos hace sentir que lo único que hay es lo que acabamos nosotros de pasar. Y decimos: bueno, no sabemos lo que pasa en el futuro. Y algunos dejan pasar el tiempo
sin pensar que el Señor Jesús predicó para mostrar el futuro del hombre. Dice, unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio para decir, crean que hay una vida diferente, aparte de esta tan corta, tan pequeña, tan efímera. Hay una vida en la cual el Señor Jesucristo lo demostró con la resurrección. Mostró de que podía levantarse de la tumba. Cuando Jesús le hace esta pregunta a la hermana de Lázaro, ella le contesta y le dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. ¿Qué razón tenía Jesús para venir a este mundo perdido, perverso, a un pueblo que lo iba a rechazar porque él sabía que iba a ser rechazado? ¿Qué razón tenía Jesús de venir? La razón es que no había ninguna cosa que el hombre podía hacer para tener la vida eterna. No podía cumplir la ley de Dios, porque la ley de su cuerpo, la ley del pecado, la ley de este mundo era más fuerte. Y estaban siempre de error en error y nunca pudiendo cumplir esa ley que Dios había establecido. Por eso vino Jesús a este mundo, para cumplir la ley, para que por medio de él cada uno de nosotros sea salvo. Y la resurrección de Jesús fue un acto maravilloso. Yo estuve 2 o 3 veces saliendo afuera, hay un silencio, la mayoría está descansando. Tendría que el mundo estar festejando realmente lo que pasó ya hace más de 2000 años. Pero religiosamente se festeja un montón de otras cosas. Como dije ayer, muchos de la gente se saluda como nos saludamos nosotros, diciendo felices Pascua. Pero en realidad no saben ni lo que significa Pascua. Y la Pascua es que Dios pasó por alto el pecado y la muerte. Pascua significa pasar por alto. Es el Pesach que en el Antiguo Testamento los judíos festejaban, porque el ángel de la muerte había pasado por alto al pueblo de Israel, aquellos que habían tomado la sangre del cordero y habían manchado los linteles de la puerta. Pasar por alto. Pero en realidad sí, la gente de este mundo festeja la Pascua porque pasa por alto todo lo que Cristo hizo. Pero no son felices porque pasan por alto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese tiempo de la resurrección fue un tiempo maravilloso que nosotros tenemos que recordarlo. Y lo vamos a leer en Mateo 28, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena
y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel de Jehová, del Señor, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y el miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. El ángel estaba hablándoles a las mujeres para que entendieran que Jesús ya no se encontraba en la tumba y que le dijeran a los discípulos que había resucitado de los muertos. Ciertamente una intervención celestial, enviando un ángel, y el poder de Dios se manifestó por medio de un terremoto. Fue impresionante lo que pasó en ese momento. Ahora la palabra de Dios lo dice claramente. Tenemos que darnos cuenta de que hay algo que pasó allí que fue maravilloso, porque el poder de Dios se manifestó en ese terremoto. Y no fue para mover la piedra, porque dice que cuando el ángel se presentó, movió la piedra. O sea, no nos tenemos que preguntar ¿quién movió la piedra? El poder de Dios por medio de ese ángel movió la piedra. No la podía mover un solo hombre, pero el poder de Dios por medio de ese ángel la movió. Y siempre cuando me encuentro con esta situación, tiendo a explicar por qué el ángel movió la piedra. Y muchos piensan que la piedra se movió porque Jesús había resucitado y entonces tenía que salir del sepulcro. Pero no es así. No es así. Jesús no tenía necesidad de que esa piedra sea removida. Y el ángel lo decía bien cuando dice: no está allí, no está allí. El momento de la resurrección de Jesús, nadie lo sabe. ¿En qué instante su cuerpo humano, como el nuestro, que sufrió el castigo, que sufrió la cruz, que tuvo las espinas clavadas en su frente, que sufrió esa lanza que le atravesó, ese cuerpo que dolía, que lo angustiaba, que lo retenía, por el poder de Dios fue transformado. Y fue transformado de tal manera que cuando narra las apariciones del Señor Jesús en ese cuerpo glorificado, no había forma de mostrar de cómo se trasladaba de un lugar a otro en tan poco tiempo o de pronto en algunos minutos. En ese tiempo no había trenes supersónicos ni
ni el tren bala que va a 300 o 400 kilómetros por hora, no sé. No era un jet que lo trajo de un lugar a otro. Él se trasladaba porque tenía un cuerpo glorificado y no tenía necesidad de abrir puertas. Él podía atravesar la materia sin problema. Él se presentó delante de los discípulos cuando estaban todos reunidos por las puertas cerradas y él se presentó en medio de ellos. No había necesidad de abrir esa piedra, abrir esa tumba. Pero sí para el hombre, sí para estas mujeres. El ángel abrió la tumba, corrió la piedra para que las mujeres vieran este milagro de la resurrección. Y vieron que la tumba estaba vacía, y vieron que Jesús había resucitado, y fueron corriendo a avisar. Porque esto fue un acto maravilloso, un acto que Dios había hecho para que estos discípulos creyeran. Ayer hablábamos de Tomás, que él decía, no, si yo no toco ni veo que mis manos tocan ahí las heridas, no voy a creer. Es lo mismo que le pasa al mundo. La incredulidad, porque Dios quiere que creamos, que tengamos fe en lo que Él quiere hacer con nosotros en este tiempo. La resurrección es algo maravilloso. Tenemos que comprender el mensaje de la resurrección. Cristo resucitó porque tenía el aval de Dios, porque Dios lo respaldaba. Cristo resucitó porque detrás de Él estaba el poder de Dios. Y Él se entregó a las manos de Dios, lleno del pecado del mundo, para morir en la cruz. Y por ese mismo poder de Dios resucitar. Porque Él sabía que Dios le avalaba. La resurrección nos muestra que Jesús era ese Dios poderoso que decía que era. Porque ni la muerte le podía detener. Él se entregó en las manos del Padre para morir, pero sabía que la muerte no lo iba a poder retener en esa tumba. Porque el poder de Dios actuaba en Él por medio del Espíritu Santo. La resurrección nos muestra que debemos tener temor, que no debemos tener temor a la muerte de nuestro cuerpo. Y acá hay una cuestión muy importante. ¿Qué es lo que más teme el hombre? A morir. Y Jesús nos mostró con la resurrección que no tenemos que tener temor a la muerte. Como dice la palabra de Dios por medio de los discípulos, si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. No tenemos que tener temor a la muerte, porque la resurrección de Jesús nos muestra que no solamente vamos a vivir eternamente, sino que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo diferente. Ya no va a hablar de dolor, ni enfermedades, ni preocupaciones, porque vamos a ser totalmente diferentes. Vamos a leer 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se lo voy a leer cambiando una de las palabras. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Está hablando de dos momentos diferentes para el hombre. Aquellos que murieron van a ser resucitados para ir a recibir un cuerpo glorificado. Y nosotros, si vivimos, seremos transformados en cuerpos incorruptibles. Qué maravilloso es que tengamos esa esperanza de la resurrección. Que no nos preocupemos de cuánto nos queda. Porque no lo sabemos. Me estuvo en estos últimos días dando vuelta en mi cabeza, en mi pensamiento, la muerte del pastor Conti. Porque era un pastor joven, un hombre joven, un hombre con toda la vitalidad. Pero Dios decidió llevarlo. Y eso nos hace ver cómo somos de pequeños, de indefensos, que de pronto no sabemos en qué momento, en qué circunstancia y de qué manera el Señor nos llama a su presencia. Maravillosa palabra del Señor Jesús, cuando le dice al que estaba a su lado, ahí en la cruz, un ladrón, y él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben qué? Nos muestra no solamente el poder de Dios, sino nos muestra que Dios y el Padre son uno. Porque este hombre que creyó en Jesús, Jesús le prometió que ese mismo día que él moría, que ese hombre que estaba ahí crucificado iba a morir, ese mismo día estaría en el paraíso. Y estaría con Dios. Recuerden ustedes que Jesús murió y resucitó el día domingo y estuvo con los discípulos allí hasta que fue arrebatado y llevado al cielo. El ladrón de la cruz que se arrepintió estaba con Dios el Padre. Que es lo mismo decir Jesús. Porque yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Así que nosotros resucitaremos o seremos transformados, pero estaremos con el Señor siempre. La resurrección también nos muestra el poder sobre el pecado que a nosotros nos agobia, porque Él nos trae el perdón en la resurrección, porque Él cubre lo que nosotros éramos para que podamos ser resucitados para vida eterna. Porque cuando Él muere en la cruz del Calvario, el poder de quitarnos el pecado en esa cruz nos dio el perdón para poder resucitar con Cristo y estar viviendo una vida diferente en presencia del Padre. 1 Corintios 15, versículo 17, y también Efesios 4, del versículo Efesios 2, del versículo 4 al 7. Dice primeramente 1 Corintios 15, 17: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aunque aún estáis en vuestro pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque todavía tendríamos nosotros pecados. Quiere decir que la resurrección de Cristo
nos marca de que el pecado no afecta más a nuestra vida. Por eso también nosotros seremos resucitados con Él. Dice Efesios 2, desde el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravillosa es la resurrección, que nos hace poner en una posición tan diferente que la que tenemos ahora. Porque nosotros antes estuvimos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos sujetos en nuestro cuerpo pecador, que nos tiende al mal, pero seremos resucitados con Él para ponernos en lugares celestiales. La riqueza de su gracia, su gran bondad en Cristo Jesús nos hace sentir de que somos seres especiales, porque la resurrección de Jesús lo ha provisto para nosotros así. La resurrección de Cristo nos muestra que no solamente nos liberó del pecado, sino también que derrotó al enemigo de nuestra alma, al enemigo que tenemos constantemente asediándonos, que nos rodea como un león que está buscando a quien devorar. El enemigo de nuestra alma, Satanás, porque dice la palabra de Dios en Juan 10:10, el ladrón no viene, este es Satanás, no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Pero Cristo, nuestro Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Ahora vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 12 al 14. Sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto nos habla de lo que Satanás ejerce como acusación sobre nuestra vida, del pecado que hay en nuestra vida. Pero Dios lo quitó, clavándolo en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así en la cruz, el Señor mostró el poder sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la acusación que estaba sobre nuestra vida. La resurrección nos indica que hay un solo camino que nos lleva al Padre, que es el Señor Jesucristo. Él resucitó para abrirnos las puertas del cielo, para mostrarnos la entrada al Padre. Él abrió la puerta de los cielos por medio de la resurrección para vivir eternamente con nuestro Dios. Qué maravillosa es la resurrección. Qué aliento de esperanza nos trae. Qué fuerza poderosa tiene la resurrección en nuestra vida.
porque no solamente quitó todo lo que nos acusaba, sino también quitó al acusador, quitó todos los decretos y abrió una puerta amplia en los cielos para que cada uno de nosotros pudiera entrar y glorificar al Padre por la obra maravillosa del Señor Jesús. La gloria sea a Él. Gracias por su resurrección, y sí, realmente podemos decir nosotros, felices Pascua, porque en realidad felices somos nosotros que hemos recibido esa gracia de que la muerte pasa sobre nosotros y no nos toca, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.